Muchas gracias, feliz sábado. Feliz sábado. Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. Al final pienso que soy muy bendecida porque lo que hago es compartir un mensaje que forma parte de mi vida, que como Bertita decía, en su momento me cautivó, y la verdad que es una bendición poder trabajar en lo que a uno le gusta, y sobre todo cuando es un mensaje que lo que hace es llenar a las personas de vida. De hecho, eso es lo que Jesús hacía en primer lugar cuando estuvo en esta tierra. Para el primer seminario de hoy, Dios impresionó mi mente con un tema que he titulado Salud para Todos. Porque eso es lo que quiere Dios, que tengamos salud, y permítanme que me baje porque voy a estar más cómoda para leer. Quiere que tengamos salud, pero salud integral, porque la salud es un concepto integral. No solo se trata de salud física, sino también mental y espiritual. Salud para todos. Ese es el deseo de Dios. Ahora bien, ese es el deseo de Dios, pero cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos como que ese deseo no está siendo una realidad en la vida de muchas personas, porque lo cierto es que hay muchísima gente enferma, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y también pareciera ser a priori que hay como una incongruencia entre lo que Dios desea y lo que hay, y la realidad. Pero ¿saben qué? Pasa con la salvación y pasa con la salud. Tiene que haber una colaboración divino-humana. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y cuando vemos que la salud se ha quebrantado, que la iglesia tiene tantas personas enfermas, que fuera de la iglesia hay tantas personas enfermas, tenemos que pensar, porque Dios nunca falla, eso lo sabemos, ¿verdad? Que hay algo que nosotros estamos haciendo que no está bien. Yo siempre pienso que para tener salud hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo y empezar a hacer lo que no estamos haciendo. Cuando eso se hace, pues se logra el equilibrio. Salud para todos. Miren, lo primero que les tengo que decir, recurriendo a la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, el GPS de los cristianos, es que Dios es amor. Y eso todos lo sabemos, ¿verdad? De hecho, estamos aquí porque sabemos que Dios es amor. De alguna manera se ha manifestado en nuestras vidas para convencernos de eso. Y ese Dios que es amor nos ha legado no solo el evangelio de la salvación, sino también un evangelio de la salud. Y uno y otro van mano a mano. Uno y otro son inseparables. Fíjense si es así, que durante los 3 años y medio, insisto en esto, que duró el ministerio de Jesús en esta tierra, fue más el tiempo que él dedicó a curar que a predicar. De hecho, este mensaje de salud, que es tan poderoso, es un mensaje bíblico, un mensaje necesario, es un mensaje muy actual y muy poderoso, aunque tiene sus bases bíblicas, es un mensaje para todos. De alguna manera, de forma especial, Dios ha hecho que el pueblo adventista del séptimo día tengan este mensaje como un encargo muy especial. Por eso levantó a una mujer, extraordinaria mujer, que fue cofundadora de nuestra iglesia y autora de más de 100.000 páginas escritas, que es una escritora, Elena G. White, llenas de conocimiento divino, pese a que era prácticamente una mujer sin estudio, 2 años y medio de educación primaria tuvo, pero el Señor la levantó de manera especial para que este mensaje se pusiera en alto. Y ella escribió libros que tienen una actualidad absoluta, libros, por ejemplo, que forman parte del Ministerio de la Reforma Pro Salud, como Temperancia, como Mente, Carácter y Personalidad, como el Ministerio Médico, como Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Son libros que yo les pregunto a ustedes, perdón, ¿quiénes de los que están aquí han leído alguno de esos libros? ¿Me pueden levantar la mano? O sea, 3 personas. Miren, esos libros son luz para este tiempo en los que vivimos. Hay personas, profesionales de la salud, he conocido personalmente, médicos que lo tienen dentro de los libros de cabecera en su biblioteca personal, porque tiene unos principios de salud que son los principios del cielo, que son los que hacen que realmente la gente tenga salud. Esos libros hay que adquirirlos, y si no los tenemos, pues o sea, si los tenemos en casa hay que desempolvarlos y empezarlos a leer, porque junto con la Biblia nos van a dar un conocimiento general que necesitamos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en los que las enfermedades están a la orden del día. Y la mala noticia de todo esto es
que la situación de poca salud que hay a nivel mundial, insisto, dentro y fuera de la iglesia, va a peor, no va a mejor, porque si nosotros siempre hemos dicho y creemos que Jesús viene pronto, es porque sabemos también que este mundo cada vez está más en caos y el desorden es tal que se necesita de la intervención divina para poder poner orden a esto que ya está demasiado desordenado. Eso quiere decir que las cosas se van a poner peor. Por ejemplo, esa pandemia horrible que vivimos hace un par de años, se sabe por la Biblia que esas cosas se van a repetir, pero no solo por la Biblia, eso lo ha dicho hasta la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano rector en materia de salud a nivel mundial. Por lo tanto, los fundamentos de este mensaje, que al final es la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios, nos interesa con urgencia conocerlo y practicarlo, porque nos puede sacar de muchísimos problemas. Por eso personas como Berta, por ejemplo, que son conocedoras de este mensaje, tienen ese deseo de que la iglesia también conozca. Porque cuando nosotros conocemos estos fundamentos que vamos a estar viendo hoy y mañana, además podemos blindarnos contra esos dardos de enfermedades que el Señor nos quiere mandar. O sea, que el enemigo nos quiere mandar. Porque por más que Dios nos quiera proteger, insisto, este tema de la salud, en sentido general, no solo salud física, es un tema que va de la mano con la colaboración divino-humana. Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Ese Dios que es amor y que nos ha dejado ese mensaje del Evangelio y también el mensaje de la salud, viendo la situación de tan poca salud que hay a nivel mundial y sabiendo que es un Dios que no quiere que nadie perezca, gracias cariño, y que nos ama sobremanera y que quiere que tengamos vida, y no solo vida, sino vida como dice la Biblia, en abundancia, nos dice, bueno, vale, hijos míos, yo sé que han desobedecido lo que he dicho, yo sé que no han atendido pues las recomendaciones que di para que pudieran vivir vidas poderosas en esta tierra, pero como los amo tanto, aún así yo voy a seguir martillando sobre lo mojado, yo voy a seguir mandándole este tipo de mensajes. Por eso el Señor nos dice en Jeremías 33:6, sin embargo, quiere decir, a pesar de todo, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de seguridad. Porque ese es el Dios de amor que conocemos, que tiene una paciencia inagotable, que es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y décimas oportunidades. Ahora bien, ¿de qué manera va a poder practicarse o va a poder llevarse a la práctica esa promesa que Él ha dado, en la que dice que pese a todo, Él nos va a sanar, que nos va a curar? Bueno, eso lo puede instrumentar a través de lo que yo he denominado el sistema de salud más eficiente del mundo. No hay sistema de salud más eficiente que el que Dios nos ha dado. Y le voy a decir algo antes de continuar para que no se me olvide, porque me vino ahora a la mente. Este mensaje de salud no solo nos ayuda a nosotros a vivir vidas vitales, sino también nos ayuda muchísimo en el tema de la evangelización. No hay herramienta más poderosa para traer a las almas a la iglesia que el mensaje de salud. Por eso se conoce como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Quiere decir que este mensaje abre las puertas para que después nuestro mensaje más poderoso, que es de predicar un Cristo que fue capaz de morir por nosotros, de resucitar y de darnos pues esa esperanza que nos da, pueda entrar. Jesús primero enseñaba esto y después decía a la gente, síganme. Y es lamentable que como iglesia, y se los digo abiertamente porque viajo mucho dando este mensaje en todas partes, donde quiera que usted viaja y va, usted ve que las iglesias están medio vacías. Y uno dice, ¿aquí qué está fallando? Con tantos esfuerzos que se hacen, porque como es lógico, todo el mundo quiere que su iglesia esté llena. ¿Qué está fallando? Pues lo que está fallando es que no se puede empezar a construir una casa por el tejado, hay que poner los cimientos, y el cimiento que el Señor nos dejó, y al final este es su negocio y no es nuestro, es el mensaje de salud. Así hacía Él. ¿Qué hizo con el ciego cuando le puso el barro en los ojos? Primero se lo puso y después le decía, sígueme. Así lo ha hecho con todos.
Y ese debe ser el mensaje nuestro. ¿Saben una cosa? Que también les voy a decir, a veces me pasa así, me empiezan las ideas a fluir. Una cosa que está pasando y que es la causante fundamental de que este mensaje tan necesario y tan actual no se esté pregonando a voz en cuello es que lamentablemente la mayor parte de los miembros de las iglesias no lo practican. Y cuando no se practica algo, miren, no se puede dar lo que no se tiene, sencillamente. Y nos estamos perdiendo una tremenda bendición. Primero porque nosotros mismos tenemos nuestra salud mermada. Y en segundo lugar porque no estamos utilizando esa luz para alumbrar a un mundo que está pereciendo. Y sabemos perfectamente que la Biblia lo dice, que nosotros somos la luz del mundo. Pero no podemos ser la luz del mundo si nos confundimos con las tinieblas, haciendo las cosas que se nos ha dicho desde hace tiempo que no debemos hacer. Es importante también matizar algo. Cuando se habla del mensaje de salud, que el pobre ha sido muy tergiversado, tenemos que entender que no solo se trata del hecho de si somos o no vegetarianos. El mensaje de salud abarca todo nuestro estilo de vida, todos nuestros hábitos físicos. Si usted come sano, pero no hace ejercicio, también va a tener problemas de salud. O si come sano y siempre está estresado, pues también va a tener problemas de salud. O si duerme tarde. O sea, hay un compendio de cosas que son lo que hacen que la salud pueda ser una realidad en la vida. Y es verdad que, por ejemplo, el tema de la carne y todo eso ya sabemos que no conviene. Pero hay cosas que son peores que la carne y que hacen que personas que se pasan, por ejemplo, al veganismo, se enfermen con las mismas enfermedades que tienen los omnívoros. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay cosas que son peores que la carne. Conozco vegetarianos, conozco personas veganas que han tenido y tienen y han muerto de cirrosis hepática. Y eso se llama o se conoce como la enfermedad de los borrachos, de las personas que toman alcohol. Pero es una cirrosis no alcohólica. ¿Y saben cuál es la base? Pues la cantidad de azúcares y de carbohidratos refinados que comen. Y lamentablemente, nosotros como cultura latina, que hemos heredado, con esa cultura latina que hemos heredado también hábitos culinarios que son desastrosos. La cocina latina de manera general, miren, de verdad, nos podrá gustar mucho, pero no solo es nutricionalmente pobre, porque es muy repetitiva, sino que utiliza muchos elementos que no son buenos para la salud. Siempre digo cuando hablo de comida que no se trata de dejar de comer, sino de aprender a cocinar y a preparar los alimentos con los mejores ingredientes. Yo para comerme un buen flan no necesito mezclar, por ejemplo, azúcar, huevos, leche, mantequilla o cualquier cosa, porque eso es una bomba negativa para nuestro cuerpo. Uno puede aprender a hacer un flan, una natilla, una rica tarta o pastel con cosas sanas. Entonces de eso se trata. Pero insisto en que la reforma pro salud no solo tiene que ver con comida. La comida es solo uno de los puntos dentro del mensaje de salud. Y el tema de la carne es solo uno de los puntos dentro de la comida. Además de abarcar todos nuestros hábitos físicos, este poderoso mensaje abarca también la forma en la que nosotros tratamos las enfermedades una vez que estamos enfermos. Dios no quiere que nos enfermemos y para eso nos da este mensaje. Pero como lamentablemente, aún obedeciendo el mensaje, nos podemos enfermar porque vivimos en un mundo de pecado, pues Él nos dice, si ustedes se enferman, recurran a lo que la hermana Elena G. de White llama, eso lo veremos mañana, higienismo. ¿Qué cosa es el higienismo? Pues es la ciencia que trata con la prevención de las enfermedades y con la curación de esas enfermedades, pero subordinándonos a las leyes naturales que el Señor ha dejado. Porque no tiene sentido, y aquí hago otro paréntesis, por ejemplo, imagínense ustedes, pues se piden muchas oraciones por los enfermos, cada semana, en todas las denominaciones cristianas, dicen que las estadísticas hablan de que aproximadamente el 90% de las oraciones es por enfermos. Cada semana, cuando usted se mete en cualquier actividad cristiana y empieza a orar primero, es impresionante la lista de pedidos que hay de oración por los enfermos. Bueno, pues tenemos que entender que hay que orar por los enfermos, pero hay que enseñarles a los enfermos a hacer lo correcto.
Porque de nada vale que nosotros estemos orando 7 días a la semana, los 365 días del año, por ejemplo, por un hermano que tiene problemas de diabetes, si resulta que ese hermano o hermana siempre está comiendo grasas animales, carbohidratos refinados, no hace ejercicio, siempre está estresado o estresada, da igual que oremos las 24 horas del día, no se va a sanar jamás. Porque está adoptando un estilo de vida que es contra natura, va en contra de su propia naturaleza, entonces es de cajón, como dice un médico español, él siempre dice, eso es sentido común, pero lamentablemente a estas alturas el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Entonces tenemos que pensar por qué estamos en la situación en la que estamos, y tenemos que aprender a remover las causas de la enfermedad. No a tratar de poner parches a través, por ejemplo, del uso de fármacos, que a veces son necesarios. Yo no estoy diciendo que no sean necesarios en momentos puntuales, pero si usted piensa que teniendo una gastritis crónica se va a curar su gastritis tomando antiácidos, lamentablemente le informo que eso no va a pasar. Porque para curarse su gastritis, usted tendrá que dejar de comer todo lo que irrita su mucosa gástrica. Además de eso, volvemos a lo mismo, tendrá que dejar del estrés y vivir una vida más acorde con lo natural. Y si eventualmente, porque la hermana Elena G. de White, pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX, ella nunca dice que no hay que tomar fármacos, no lo dice tal cual. Ella dice que los fármacos solo hay que tomarlos infrecuentemente. Quiere decir que hay momentos y situaciones puntuales en las que no queda otra que tomarlo. Pongamos un ejemplo, una persona que tiene un ataque al corazón y llega de pronto a urgencia, sabemos por ejemplo que el ajo es buenísimo para mantener bien la presión sanguínea y también para el sistema cardiovascular. Yo tomo mucho aceite de ajo siempre. Pero cuando una persona llega con un ataque de corazón, allí a urgencia, no es el momento de darle ajo machacado. Hay que darle un chute de adrenalina que haga que ese corazón empiece a funcionar y después enseñarle a esa persona lo que es correcto. Pero ese chute de adrenalina le va a sacar de ese estado crítico en el que está, pero no le va a curar su problema cardiovascular. Porque la curación real tiene una relación directa con lo que vamos a ver en el día de hoy. Esta información, se los digo de verdad, es tan valiosa conocerla, practicarla y enseñarla, que por eso se considera también el brazo derecho del Evangelio. Cuando cojamos este mensaje como lo que es, como una herramienta divina y no como el mensaje de los noes, no hagas esto, no hagas aquello, no, sino como una herramienta divina que viene de un Dios de amor que lo que quiere es que tengamos vidas poderosas, entonces nosotros, no solo nosotros vamos a estar más saludables, sino que nuestras denominaciones van a estar llenas. Porque cuando nosotros seamos un ejemplo de salud, la gente de afuera va a querer venir a una iglesia donde las personas están sanas. Donde el hecho de enfermarse sea algo eventual, no lo común. Pero claro, si nos asemejamos a los de afuera y también estamos nosotros todos quebrados, pues ¿dónde está la luz? No hay luz. Y si no hay luz, no podemos atraer a la gente de las tinieblas. Es la ley de causa y efecto. Ese sistema de salud, que es el más poderoso que existe en este mundo, consta de 2 pasos. Primero, las leyes de la salud, que mañana hablaremos un poquito de eso, y en segundo lugar, los remedios sencillos. Hay leyes naturales, que ahora vamos a ver un poquito por encima, que Dios nos ha dado para estar sanos. Y esas mismas leyes naturales se convierten en remedios sencillos, aunque hay otros elementos también que podemos incorporar cuando estamos enfermos. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que Dios nos ha dado, por ejemplo, vamos a volver al tema de la comida, para comer determinados alimentos, sobre todo alimentos de la tierra. Pero resulta que a día de hoy hay montones de personas, incluyendo niños, porque la gente se enferma a edades cada vez más tempranas, con problemas respiratorios, que si asma, que si bronquitis, que si alergia, o sea, de todo tiene. Resulta que uno de los elementos que más causan alergias en las personas, por ejemplo, es la leche de vaca, porque la leche de vaca es ideal para el hijo de la vaca, que es el ternero, no para nosotros. Para nosotros era la leche materna, que se toma solo durante, por ejemplo, el primer año
de crecimiento del niño, porque Dios es muy sabio. ¿Y por qué? Bueno, porque es un fluido que tiene todos los elementos necesarios para sostener la vida y que hace, además, que el niño crezca correctamente. No hay ninguna especie dentro de todo este universo que tome leche de otro mamífero. Usted no ve un perro tomando leche de gato, eso no lo hace nadie en el universo, pero los humanos se han acostumbrado. Esto, entre otras cosas, trae un montón de mucosidad, trae mucha flema. Por eso les decía que la leche crea pues ese disloque total en el aparato respiratorio. Bueno, cuando una persona que tiene problemas respiratorios, y muchas veces me llaman personas con problemas de asma serios, con problemas respiratorios serios, y siempre me hacen esta pregunta: ¿qué tengo que tomar para que mi hijo, qué le tengo que dar a mi hijo o a mi hija para curarle este mal? Y yo siempre les digo, más que pensar en qué debe tomar, primero debes pensar en qué no debes seguir tomando, porque primero hay que quitar para después poner. Y muchas veces con solo quitar lo que es antinatura, ya el cuerpo sencillamente se compensa, porque al final toda esa mucosidad que se va creando cuando la gente toma tanta leche de vaca, por ejemplo. Por eso usted ve los niñitos que van creciendo con esas leches que siempre tienen moquitos, nunca se le quitan, siempre tienen catarritos, porque el cuerpo, como una forma de defenderse, como un mecanismo de defensa, empieza a crear mocos para con esos mocos atraer determinados elementos que hay en la leche animal para la cual no hemos sido constituidos, para defenderlo. Entonces ese moco en exceso le trae ese problema. ¿Cómo sería aquí la ley de la salud? ¿Cómo se aplicarían los remedios sencillos a esta situación? Bueno, Dios me dio a mí para beber, por ejemplo, agua, que es el líquido por encima de todo, no Coca-Cola, no Fanta, no esos potingues químicos que son como aguas residuales, no eso. Y además de eso, por ejemplo, jugos de frutas y verduras. Pues si yo empiezo a darle a mi cuerpo eso, y además de eso uso remedios sencillos que me ha dado a nivel de, por ejemplo, el eucalipto, que es una planta excelente para el aparato respiratorio. Si tienes muchos problemas de tos y todo eso, pues coges una cebolla, la pelas y la cortas en octavos y la pones cerca de ti. Es increíble lo que la cebolla hace para problemas respiratorios. Así de sencillo. Pues ya está. Por eso se llaman remedios sencillos. Ese es su apellido. Es sencillo lo que hay que hacer. El sistema de salud más eficiente del mundo consta de esto. Hay muchísimas personas, sobre todo en países como estos, también en Europa, aunque en España, los años que viví ahí, no sé ahora, porque ha habido un poco de cambio, el sistema de salud público es gratuito, no es como aquí, que hay que pagar siempre todo. Pero aún así, tener ahora un seguro médico es para las personas un quebradero de cabeza. No todo el mundo lo tiene, no todo el mundo tiene el dinero o las condiciones para tenerlo. Pues bueno, tendremos que aprender a vivir sano y tendremos que aprender a buscar los remedios sencillos que Dios nos ha dado para que dependamos lo menos posible de esos sistemas. No quiere decir que no nos van a hacer falta, pero nos van a hacer falta cada vez menos, porque si yo decido vivir como Dios me dice que viva, pues me voy a enfermar de manera eventual si es que me enfermo. Leyes de la salud y remedios sencillos. En cuanto a las leyes de la salud, ya les comentaba que mañana, se apagó el PowerPoint, no sé. Les comentaba que mañana vamos a hablar con respecto a eso. En cuanto a los remedios sencillos, miren, hay tantos remedios sencillos, hay tantas cosas naturales que podemos utilizar en caso de cualquier tipo de dolencia. Si eres tan amable, porque no veo a la chica ahí. Dígale allí, Saray. Saray, ok, ella está ahí, gracias. Es que no te veía, estaba abajo y no la veía. Muchas gracias. Hay montones de remedios sencillos que podemos utilizar y que de hecho debemos aprender a utilizar. Ya les decía, para nuestra propia vida. Mire, vamos a poner un ejemplo. Se suele decir en lo que ella arregla esto, se suele decir que la muerte comienza en el colon. ¿Han escuchado decir eso, verdad? Ese eslogan. ¿Por qué la muerte comienza en el colon? Bueno, pues porque la gente come mucho de lo que se llama comida sin ruedas, así le he denominado. ¿Qué cosa es la comida sin ruedas? Pues es un tipo de comida que no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque no tiene fibra. ¿Qué cosa es la fibra? Pues es un elemento que Dios ha puesto
en los productos de origen vegetal, en alimentos vegetales, que no han sido refinados. Por eso Dios no quiere que comamos refinados, sino alimentos completos. Resulta que las personas comen muchos alimentos sin fibra. Y fíjense, yo insisto en esto, la salud es multifactorial, no solo depende de la comida, pero la comida es fundamental para poder tener salud. Pues toda esa comida sin fibra entra y no sale. Cuando nosotros comemos cualquier tipo de alimento, el cuerpo lo que absorbe y de lo que se nutre es de los fluidos que hay en ese alimento. Por ejemplo, yo me como una manzana, aún siendo producto de la tierra, y yo no absorbo, o sea, mi cuerpo no integra en sí mismo la fibra de la manzana, sino los nutrientes que hay, digamos, en el líquido que estaba en la manzana. Esa fibra, que es como una escoba que nos ayuda a barrer los desechos, sale de nuestro cuerpo a través de las heces fecales. Se dice que la muerte comienza en el colon porque la gente come mucha comida sin fibra, sobre todo. ¿Cuál es la comida sin fibra? Bueno, yo les adelanto, por ejemplo. Las carnes, ninguna tienen fibra, porque la fibra es un elemento que solo está en los productos de la tierra. No tienen fibra los huevos, no tienen fibra la leche, no tienen fibra, por ejemplo, un cereal refinado de que se haya hecho harina o pan blanco, eso casi no tiene fibra. No tiene fibra unos espaguetis blancos, un arroz blanco, no tienen fibra. Entonces, cuando yo empiezo a comer de manera continuada esos alimentos sin fibra, pues se quedan atascados dentro de mi cuerpo, porque la fibra es el vehículo que ayuda a sacar los desechos del cuerpo. Tienen que salir los desechos, porque si no salen, se quedan dentro. Y si se quedan dentro, ¿qué pasa? Se pudren. Eso explica por qué, por ejemplo, aún en niños, hay veces un niño de edad pequeño, de 5 o 4 años, va al baño a hacer sus necesidades y cuando sale del baño, Dios mío, que ha dejado ahí un olor irrespirable. ¿Por qué? Si ha salido de él ese olor tan fétido, imagínense cómo está el cuerpo por dentro. Si salió eso, es porque salió un poquito de lo que estaba dentro, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo está el cuerpo dentro? Nosotros tenemos que aprender a vivir conociendo estas leyes naturales que son esenciales para la vida. Mañana vamos a ver en el tema de la tarde que Elena G. de White, ella dice que el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo proceso educativo. Fisiología es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos. Higiene o higienismo es la verdadera ciencia curativa, que es la que viene de Dios, que es la que nos ayuda a ponernos en armonía con esas leyes naturales que no solo incluyen, mira, ahí las tenemos, gracias, no recuerdo cómo se llama, Sarai, gracias. Todas esas leyes naturales que no solo tienen que ver con la comida, aunque hemos estado hablando de COVID vida, mire, beber agua, descansar, tener confianza en Dios, que eso es lo principal. Siempre digo en las presentaciones que doy, que si de toda la presentación se puede quedar algo, que debería ser esa diapositiva. Porque practicar eso, lo único que nos trae es salud y vida. Hay además que hacer ejercicio, respirar aire puro, ser temperantes en todas las cosas, vestirnos correctamente, tratar de vivir en ambientes amables, evitar los tóxicos, pero a todos niveles. Usted va ahora, por ejemplo, a un supermercado y ya no solo la comida, que sabemos que el enemigo se ha encargado de tergiversarla y de envenenarla, sino que además también todo lo que se vende, o casi todo lo que se vende, para limpiar la casa, para bañarnos, para lavarnos el pelo, madre mía, es una mezcla de químicos que no hay por dónde cogerlo. Por eso se han levantado cada vez más compañías en estos momentos que están dando a la gente ofertas de cosas más naturales. Mientras más químicos entren en mi cuerpo, mientras más cosas antinaturales entren en mi cuerpo, más posibilidad yo voy a tener de enfermarme. Es la ley de causa y efecto. Por eso les decía que todas estas leyes es muy importante conocerlas porque forman parte de ese sistema de salud más eficiente del mundo, que es el que Dios nos ha dejado. ¿Qué podemos decir? Pues ahora aquí se me fue esto, vamos a ver. Saraí, si me puedes por favor poner la diapositiva siguiente, no sé qué pasó aquí. ¿Qué podemos decir con respecto a los remedios sencillos, a los remedios naturales? Yo recuerdo cuando estaba el COVID andando en esa,
que estaba en su apogeo. Una de las medidas que, si en mi casa mi hijo y yo nos enfermamos, yo no lo sé. No le puedo decir si me enfermé o no. Pero si me enfermé de COVID, y es posible que me haya enfermado, porque fui a ayudar a muchos enfermos que lo tenían, gracias, a muchos enfermos que lo tenían a nivel de limpiarle la casa, de sacarle el pelo, o sea, estuve en contacto con gente así, sin miedo de ningún tipo, porque me protegía con estas cosas. Si a nosotros nos cogió, yo les puedo decir que habrá sido como una simple gripe, no pasó nada, no había necesidad de drama ninguno. ¿Por qué? Pues porque me cogió con un cuerpo, con un sistema inmunológico fuerte. Y ya está, no pasa nada. El problema no es, mire, se suele decir, con respecto a este tipo de enfermedades infecciosas, que en realidad la enfermedad no es microbiana, sino funcional. Quiere decir que no depende de los microbios que tengamos alrededor, sino de cómo está funcionando tu organismo. Y eso se explica claramente con un ejemplo. Imagínense que ahora venga aquí alguien con gripe y empiece a toser, porque a veces las personas son imprudentes y tienen estos problemas infecciosos y van a lugares públicos y contagian a otros. Imagínense que viene alguien ahora con gripe y empieza a toser, bueno, nos vamos y la siguiente semana nos enteramos de que del grupo que habíamos aquí hay unas personas que se contagiaron pero otras no. Y uno dice, ¿por qué? Si la enfermedad dependiera de un bichito, lo lógico es que todos estuviéramos enfermos, pero no. Porque en ese momento se contagió quien tenía un sistema inmunológico débil. Y el sistema inmunológico está débil cuando se respetan esas leyes naturales. Es la ley de causa y efecto. Por eso les decía que es tan importante tener este conocimiento para, con la ayuda de Dios, podernos poner a salvo de todo lo que va a venir. Porque lamentablemente van a venir cosas que ya sabemos. Eso de que vayan a venir cosas malas y de esto, yo siempre pienso que el Evangelio es un mensaje de alegría, que es un mensaje de buenas nuevas, eso es lo que quiere decir. Yo tengo que ser consciente de lo que está pasando, saber la señal y todo, pero eso no puede inmovilizar mi vida. Nosotros no tenemos que vivir una vida de miedo, porque Dios nos ha dejado herramientas para que en medio del caos nosotros podamos tener vida feliz. Amén. Miren lo que dice aquí en Ministerio de Curación. Es un libro que se considera la Biblia de la salud. Léanse ese libro, lo escribió Elena G. White, con respecto a los remedios naturales. Miren lo que dice. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y aquí empieza a nombrarlos. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta, ¿cuántos están muriendo, dice ahí? Millares están muriendo por no conocer eso tan sencillo. Millares. Y quien está en el área de la salud lo sabe. Yo soy hija de médicos, mi madre es médico, o sea, mi hija es médico. Y cuando estaba toda esta situación infecciosa, no me gusta ni mencionar el nombre, siempre digo el innombrable, del bichito que ya sabemos que nos golpeó tan duro. Mi hija me decía, mamá, nosotros no estábamos preparados como médicos para ejercer este tipo de medicina. Estamos ejerciendo medicina de guerra. Los hospitales están en lo que se conoce como código negro. ¿Y saben qué? Los médicos entre ellos, y este es un dato que yo les doy a ustedes, debido a la situación de salud tan quebrada que hay, ellos si pueden elegir, prefieren que sus gentes no vayan a los hospitales. Y se pagan entre ellos, por ejemplo, a mi hija, otro médico le paga, porque sabe que porque en el área en la que ella está, tiene un primo que está enfermo. Prefiere pagarle a mi hija para que vaya a su casa a hacerle una visita a domicilio y le administre allí todo lo que le tenga que administrar, para evitarle el ir al hospital, para de esta manera minimizar el riesgo de que pase cualquier cosa. Y nosotros tenemos que vivir de manera tal que minimicemos las posibilidades de caer en un hospital, porque cuando caemos en un hospital cualquier cosa puede pasar. Hay muchas personas que han entrado por una simple operación y se han complicado con la bacteria de no sé qué que está en el quirófano, por ejemplo. Por lo tanto, esto es importante conocerlo. Miren además lo que dice aquí. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas o medicamentos son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Insisto,
Si hay aquí alguien, o alguien nos está mirando, porque eso lo estamos retransmitiendo en vivo, que toma fármacos, no por escuchar estos temas, tiene que dejar de tomarlo, no es así como funciona, porque el cuerpo puede colapsar. En la misma medida en la que las personas empiezan a subordinarse y empiezan a respetar estas leyes naturales, entonces el cuerpo, poco a poco, porque al final quien cura el cuerpo en realidad es el mismo cuerpo, a través de las capacidades autocurativas que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso cuando uno se corta, usted se hace una herida y usted, o sea, aunque no fuera al médico, de manera inmediata el cuerpo mismo va a tratar de cicatrizar esa herida. Por supuesto que hay un médico sin una herida grande, pero lo que le quiero decir es que hay mecanismos que Dios ha puesto dentro de nosotros y que esos mecanismos se ponen en marcha siempre y cuando nosotros vivamos respetando estas cosas. Vamos a poner otro ejemplo, el cáncer. A veces hablamos del bichito innombrable como la gran pandemia, pero no es así. Hay grandes pandemias en este mundo que nos golpean cada día, porque al final una pandemia no es más que una enfermedad que ha cogido un alcance grande que afecta a mucha población. Pues que yo sepa, las enfermedades cardiovasculares son una pandemia, primera causa de muerte en el mundo. El cáncer es una pandemia, por ejemplo. ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Qué cosa es en realidad el cáncer? Aunque mañana vamos a hablar de eso, se lo adelanto. Pues es una mutación, un cambio que hacen las células. Nosotros estamos constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todo ese conjunto da lugar al cuerpo humano. Pues para que esas células puedan vivir bien, puedan tener salud, hay determinadas condiciones que Dios creó, porque Dios consideró que era así como las tenía que crear. Cuando esas condiciones cambian, y cambian casi siempre por vivir y respetando esas leyes, entonces las células, que son unidades, digamos, vivientes, ellas tienen mecanismos como de supervivencia y tratan de vivir. Y como tratan de vivir y le han cambiado las condiciones ideales para vivir, como buenas supervivientes que son, ellas empiezan a mutar, empiezan a cambiar y empiezan a crecer de manera desaforada. Por eso yo no sé si ustedes han oído decir, por ejemplo, que al cáncer hay que matarlo de hambre. ¿No han oído decir eso? Pero matarlo de hambre no es solo quitarle la comida de la que se alimenta, que por cierto le encanta el azúcar y le encantan las grasas animales y las proteínas animales. No solo es eso, es quitarle los químicos, es quitarle las ondas, por ejemplo, de la telefonía móvil, que eso tanto de eso nos afecta, es quitarle esos productos de higiene que son mortales para nosotros porque están llenos de químicos. Entonces cuando uno blinda, digamos, el cuerpo, empezando a quitar todo aquello que ha producido ese cambio de ese interior, pues sencillamente el cáncer ya no puede vivir. No puede vivir. No puede vivir, empieza a morir. Y las células buenas tienen la posibilidad de repoblar nuevamente nuestro cuerpo. Hay montones de testimonios milagrosos de gente que se ha recuperado. Por ejemplo, está muy de moda, todos lo sabemos, la jugoterapia, ¿verdad? Que es la terapia, por eso se han puesto tanto de moda los jugos verdes. ¿Por qué los jugos verdes? Bueno, porque lo verde está lleno de clorofila. ¿Qué cosa es la clorofila? Es una molécula que está en las plantas que le da ese color, sobre todo a las verduras de hojas verdes, y que se considera que es la prima hermana de la hemoglobina. ¿Qué cosa es la hemoglobina? Pues es la molécula que lleva el oxígeno dentro de nuestras células. Resulta que la clorofila es la prima hermana de la hemoglobina, porque tienen muy pocas diferencias. Por lo tanto, cuando usted está en una situación de cáncer, y eso lo hacía, por ejemplo, no sé si han ustedes oído hablar de las terapias del doctor Gerson. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar del doctor Gerson? Yo les invito a ver documentales que hay de su vida. Él murió ya. Fue muy perseguido por la industria médico-farmacológica porque tenía grandes niveles de curación en pacientes que habían sido desahuciados por la medicina farmacológica. ¿Por qué? Pues porque él echaba mano del sentido común y las terapias que aplicaba tenían que ver con esto. Por ejemplo, incorporando la jugoterapia. Claro, cuando usted empieza a tomar esa cantidad de nutrientes, esa cantidad de clorofila que se debe tomar, los jugos son buenos, pero en momentos puntuales, porque es jugoterapia, es una terapia, solo que natural. Dios nos ha dado para comer alimentos completos con su fibra, no jugo siempre. Eso es una terapia. Cuando usted le da al cuerpo eso, pues el cuerpo responde. Siempre pienso
que ya les decía ahorita, que para que una persona viva con salud, del cuerpo hay que sacar lo que el cuerpo no necesita y en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita. Cuando se logra el equilibrio, el resultado es la salud. Esas son cosas tan sencillas que debemos aprender. Ahorita le decía lo del estreñimiento, o sea, lo de que la muerte comienza en el colon, que tiene como base el estreñimiento. Hay personas que dicen, no, yo no padezco de estreñimiento. Miren, yo les voy a dar un dato. Si nosotros comemos 3 veces al día, debemos tener 3 actos de defecación al día, 1 por cada comida. Y un ejemplo claro de eso son los bebés. Cuando los bebés comen, aunque sea leche materna, a los 20 minutos hay que cambiarle el pañal. Y es leche, porque eso es lo normal. Nosotros, como a medida que nos hacemos adultos, como vamos cambiando nuestros hábitos, pues todo el sistema se empieza a dislocar. Si en vez de tener 3 actos de defecación al día, yo tengo 2, o tengo 1, o tengo 1 cada 3 días, o 1 a la semana, o 1 cada 10 días, no sale lo que tenía que salir. Y si no sale, se quedó adentro. Y si se quedó adentro, se pudre. Y si se pudre, empieza a dañarlo todo. Todo lo empieza a dañar. Todo. Porque si hay 3 comidas, deben haber 3 actos de defecación. Y la cantidad de heces fecales que deben salir de mí se debe corresponder con la cantidad de comida que yo he comido. Porque el cuerpo lo que absorbe de los alimentos son los fluidos, no la materia. La materia tiene que salir en forma de fibra. Ese es un método sencillo para saber si yo estoy sano o estoy enfermo. ¿Cómo yo puedo corregir eso? Pues con remedios sencillos. ¿Cómo? Comiendo lo que Dios manda, haciendo ejercicio, evitando el estrés, tomando agua y no refrescos, hipotingas químicos ni nada de eso. Entonces el cuerpo se va a poder compensar. Eso quiere decir que estoy respetando las leyes naturales y que estoy aplicando los remedios sencillos que son el sistema de salud más eficiente del mundo. Miren, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Esos son los verdaderos remedios. Esos son los verdaderos remedios. Los demás son parches, no remedios. Miren lo que dice esta otra cita. El uso de remedios sencillos salvará muchas vidas. No 1 ni 2, muchas vidas salvará. Y para que eso sea posible, tenemos que conocer, tenemos que zambullirnos en este conocimiento, tenemos que practicarlo y tenemos que enseñarlo. Mire, siempre pienso que Dios nos va a pedir mucha cuenta a nosotros, no solo por lo que hemos hecho, sino también por lo que hemos dejado de hacer. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como que pecado. Eso es así. Y el pecado no es más que una violación de la ley, ya sean leyes morales o las leyes de la salud. Y si Dios a día de hoy nos manda todavía estos mensajes es porque Él es un Dios de amor, porque quiere restaurarnos. Y es verdad que tenemos que estar pensando en que cuando Cristo venga queremos irnos con Él, pero eso no sabemos cuándo va a ser. El Señor quiere en primer lugar que vivamos vidas poderosas y saludables aquí y ahora, para poder no solo ser nosotros saludables y no ser, por ejemplo, tener un efecto sobre nuestros semejantes, porque cuando nos enfermamos también dañamos a los demás, sino sobre todo para poder atraer las almas que nos están esperando allá afuera, que están esperando que le demos una lucecita de esperanza. No hay herramientas como esta para poder evangelizar. Miren, para poder funcionar este sistema necesita de una gasolina especial y esa gasolina se llama obediencia. No hay otra. Obediencia. Yo a Dios al final es mejor obedecerlo por amor que por dolor. Es mejor optar, o sea, sentido común. Es mejor quitar de nuestra vida todo aquello que va a impedir que yo pueda tener una buena vida. Y les voy a decir otra cosa. Yo siempre pienso que cuando hay personas que no conocen y no practican estas cosas porque no la conocen, por eso Elena G. de White también dice que hay que educar. Pero también les puedo decir que sobre todo dentro de nuestra iglesia adventista, y usted que es una señora que lleva toda la vida dentro de la iglesia adventista, yo este mensaje lo he conocido ahora. Le doy gracias al pastor Pedro Torres que a través de ello he conocido. Pero yo tengo entendido que este es un mensaje que de toda la vida se ha predicado en la iglesia. ¿Y cómo es posible que ahora, que hay más necesidad que antes, porque hay más enfermos, haya tanto silencio con relación a esto? Tenemos que estar hablando a voz en cuello de esto, a todo el mundo,
mundo haciendo, ustedes tienen sus iglesias llenas, empiecen a dar seminarios de salud. Esa experiencia la viví en Miami, que cuando yo llegué a una de las iglesias más grandes que hay ahí, fui miembro de ahí, en Miami viví 8 años cuando vine de España, y el director de salud que había, el director de obra misionera que había en aquellos momentos, no le caí bien porque predicaba un mensaje que era contrario a lo que él quería. Entonces, de pronto nos enteramos de que él está en el hospital, le dio una crisis tremenda y fue que tenía piedras en la vesícula, pues bueno, le tuvieron tuvo un problema serio. Además del problema de salud, él dice que aquello fue un dolor de un parto, él dice así. Además de eso, los biles ni le cuento lo que tuvo que pagar. Él dice a día de hoy, porque ahora somos muy amigos, que Dios permitió aquel dolor y aquella cirugía y esa deuda que todavía a día de hoy tiene, para que él entendiera que este mensaje él lo debía practicar. A partir de aquel momento nos empezamos a acercar y nos unimos los dos ministerios, el ministerio de salud y el ministerio de obra misionera, porque es el brazo derecho del evangelio. Entonces empezamos a dar seminarios todos los sábados en la tarde. Estuvimos una temporada grande dando seminarios y venían gente de la comunidad, que la iglesia estaba llena en las tardes como si fuera por la mañana. Y después de eso, un domingo, cada 2 meses, cada 3 meses, hacíamos un curso de cocina vegana. Yo quisiera que ustedes vieran cómo la iglesia se llenaba. En aquellos cursos de cocina, había veces que se me acercaban los hermanos y me decían, aquí está el gerente de la compañía, aquí está mi suegra que no quiere saber de la iglesia, pero quiere aprender a comer sano, porque sabe que es importante. Y como resultado, miren, arreglamos bien bonito el salón. Arreglar bonito no quiere decir gastar mucho dinero. Nos íbamos a los mercados chinos, a estas tiendas de Family Dollar, y compramos decoraciones y cosas bonitas. Y luego nos íbamos a Apia, que es nuestra editorial, y compramos las revistas estas que se llaman Vida Saludable, cosas de salud, y compramos también Camino a Cristo. Y poníamos en cada mesa, en cada comensal le poníamos agua, le poníamos los cubiertos de lo que iban a comer, y un Camino a Cristo y las revistas. Empezamos el programa con una reflexión espiritual, y venía el curso de comida y de cocina, y después todos comíamos, todos felices. Ustedes no saben cuántas almas se cosecharon allí. De gente de verdad convencida, porque vieron el cambio en su vida, vieron el cambio, es que ese era el método de Cristo. Esto es una herramienta tremenda, no solo para darnos la salud, sino también para evangelizar, pero necesita de obediencia, porque no se puede dar lo que no se tiene, hay que instruirse, hay que practicar y entonces hay que dar. Y fíjense hasta qué punto este sistema de salud funciona, que en la Biblia les voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Dice que en la época de los antiguos egipcios, cuando ellos salieron, imagínense la vida que vivían aquellas pobres personas siendo esclavas, pero dice la Biblia en Salmo 105:37 que cuando Dios los sacó de allí y en aquellos momentos ellos decidieron de verdad subordinarse a Dios y ser obedientes a Dios, dice, los sacó con oro y plata y no hubo en sus tribus enfermos, porque era un pueblo que vivía en aquellos momentos en comunión con Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo del paralítico de Betesda, que aquel pobre hombre tenía su creencia, que él pensaba que si iba a aquel estanque, cuando se movieran unas aguas que lo iban a mover unos espíritus que según su creencia habían por allí, pues quien se metiera primero en el estanque iba a ser sano. Nosotros ahora leemos esa historia y podemos pensar, uy, pero ¿a quién se le ocurre pensar así? Bueno, hasta cierto punto hacemos lo mismo a día de hoy. Tenemos los ojos tienen que estar fijos en Cristo y en lo que Cristo nos ha dicho, no en lo que los hombres están inventando. Pues Jesús llegó hacia aquel hombre y le dijo a él, ¿tú quieres ser sano? Y yo me imagino que aquel hombre dijo, Dios mío, pero menuda pregunta. Era una pregunta retórica, en realidad, porque dice que lo sanó, y miren lo que dice en este versículo. Mira que has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué hizo primero Jesús? Lo curó y después le predicó. Lo mismo que debemos hacer ahora. Miren, me estaba adelantando a este versículo. Después se lo voy a mostrar dentro de un momentito. El sistema de salud más eficaz que jamás ha existido sobre la faz de la tierra es el de Dios. La Biblia relata en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas cumplieron las condiciones, no hubo en sus tribus enfermos, ni uno solo. Jesucristo confirmó ese sistema de salud en el Nuevo Testamento. Por eso, después de haber sanado al paralítico de Betesda, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor.
Y a día de hoy, todas las normativas sanitarias divinas siguen estando en vigencia, porque Jesús no cambia. Él era el mismo, Dios no cambia, era el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. La reforma ProSalud garantiza el 90% de efectividad, lo cual es un éxito inmenso. Y usted dirá, ¿y de dónde se saca esa cifra? Bueno, no lo digo yo, lo cojo del Espíritu de Profecía, del libro Mensajes Selectos, tomo 2. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Si los enfermos y los que sufren tan solo obraran perseveradamente en la forma que saben que deberían hacerlo, en lo que atañe a vivir de acuerdo con los principios de la reforma ProSalud, entonces, oigan la cifra, 9 de cada 10 casos sanarían de sus padecimientos. 9 de cada 10 sanarían. Muchísimas personas, porque no hay sistema de salud más poderoso que este. No hay un solo sistema de salud, por más buenas intenciones que tengan sus inventores humanos, que garantice lo que Dios garantiza, porque Dios es Dios. Él nos creó, Él puso las reglas del juego. Él sabe lo que nos conviene y también lo que no nos conviene. Le decía ahorita este versículo que Jesús le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? Esa fue su primera pregunta, y yo les decía que era una pregunta retórica. Aquel hombre pienso que habrá imaginado, Dios mío, pero qué pregunta. No, le estaba diciendo: ¿tú estás dispuesto o dispuesta a dejar todo aquello que te ha llevado a esta mala situación de salud? Eso es lo que nos está preguntando a través de esa pregunta. Y fíjense que no solo la puedo contestar yo así, sino que incluso ese caballero que ustedes ven ahí fue Hipócrates, así se conoce, el Hipócrates de Cos, el padre de la medicina moderna. Cuando los médicos a día de hoy se gradúan, yo tengo una hija médico cirujano que se graduó hace unos años en la Universidad de Montemorelos, y yo fui a la ceremonia de graduación allá en México. Y hubo un día en lo que ellos tienen que jurar lo que se conoce como el juramento hipocrático. Que Hipócrates, que era el padre de la medicina, entre otras cosas, dice que si no puedes sanar, que al menos no hagas daño. Esos fundamentos de la medicina hipocrática, aunque a día de hoy los médicos siguen haciendo esa ceremonia, en realidad no se obedecen. No se obedecen. Todo eso ha sido pisoteado. Por eso vivimos con los sistemas como estamos. Mire, él dijo lo siguiente: si alguno desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Y también dijo: si no quieres estar enfermo, aprende a vivir saludablemente. Mire, la medicina higienista, que es la verdadera medicina de Dios, nos enseña que, como les decía ahorita, del cuerpo hay que sacar lo que el cuerpo no necesita, y que en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita para que se forme el equilibrio. Pero nos enseña una cosa aún más importante. La medicina oficialmente establecida, la medicina medicamentosa, lo que hace y lo que le enseñan a los médicos, como a mi hija en la Facultad de Medicina, es a luchar contra las enfermedades. Pero Dios no hace eso, porque Dios no se centra en el mal, Dios se centra en el bien. Dios enseña a vivir con salud, y lo que nos enseña a través de este mensaje higienista es a que nosotros potenciemos la salud. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando hay salud, la enfermedad no tiene lugar. Yo me tengo que centrar en lo bueno, no en luchar contra el cáncer, contra enfermedades. No. Yo me tengo que centrar en obedecer las leyes naturales, en centrarme en hacer lo bueno. Y entonces todo lo demás, el Señor lo va a ir añadiendo de acuerdo a su voluntad. Este versículo lo conocemos muchísimo. Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Eso todo el mundo lo sabe. Pero resulta que las bendiciones de Dios siempre han estado subordinadas a la obediencia a Dios. Por eso le decía que este sistema de salud funciona con obediencia. Y resulta que a esa promesa de que yo soy Jehová tu sanador y te voy a sanar, miren ustedes todo lo que le antecede en el mismo versículo, que no lo solemos mencionar. Él dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Y después de decir eso, él te dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Yo tuve curiosidad por saber cuáles eran esas enfermedades de los egipcios, porque me está asegurando que a mí no me la va a enviar. O si me la envía, yo voy a estar en mejores condiciones para salir de ella. Y para mi sorpresa, en una enciclopedia de historia de la humanidad, encontré que las enfermedades que ellos padecían son las mismas enfermedades que a día de hoy están acabando con la humanidad.
cáncer, problemas respiratorios, problemas nerviosos, problemas de estreñimiento, del sistema digestivo, problemas de piel, de todo lo que a día de hoy nos está devastando. Y el Señor está diciendo, obedece lo que yo he dicho, porque si tú no obedeces, entonces vas a estar en mejores condiciones para vivir saludable. Y a eso se matiza en el libro Ministerio de Curación lo siguiente: trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se les enseña también a desechar las prácticas malsanas. O sea, era lo que hablábamos ahorita. Si tú le dices, si un diabético te está diciendo, ora por mí, y tú sí voy a orar por él, pero resulta que no le enseñas qué debe hacer para que su cuerpo se ponga en mejor condición para tener salud y que esa diabetes vaya yéndose. Miren, de nada vale que le digamos yo soy Jehová tu sanador, porque no va a funcionar, porque no puede haber bendición en la desobediencia. Dios quiere que vivamos en santidad. No podemos vivir en una situación de desobediencia y pretender que la bendición de Dios nos va a alcanzar, porque no es así como funciona. Ya vamos terminando y les digo esto, porque este mensaje es un mensaje de esperanza. Pero primero tenemos que saber lo malo para después saber la parte buena. Nos dice en Deuteronomio 7, 11 y 15: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Y termino con este versículo que a mí me encanta, número 23, 19, que dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho y Dios cumplirá. Amén. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él va a añadir todo lo que tenga que añadir. Nos urge empezar a tomar conciencia de esta situación, empezar a dedicar tiempo a instruirnos para poder también instruir y ayudar a los demás. Que el Señor nos bendiga.